Listo. Bueno, entonces está pendiente del ingreso de las mujeres. Espera, un segundito, Rosita. Bueno, entonces, buenas noches a todas las escolantes y participantes en esta Escuela de Género e Incidencia Política del Partido Alianza Verde, Escuela Región Antioquia y Eje Cafetero más Chocó y Cauca. Entonces les damos la bienvenida a este que es nuestro módulo número 7. Como siempre, entonces comenzaremos con nuestra asistente académica que nos va a hacer la recapitulación del módulo número 6 que vimos la semana pasada. Bueno, muy buenas noches, compañera, sí, y el compañero Ariel. Pues como ustedes saben, estuvimos participando del módulo de juntas de acción comunal, lo que es su normatividad, y juntas administradoras locales. Algo importante que nos comentaba la profe Kilma es que las juntas administradoras locales, perdón, de acción comunal, son organismos de acción comunal, son organizaciones cívicas, sociales y comunitarias de gestión social sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integradas voluntariamente por sus residentes, que unen esfuerzos y recursos para procurar el desarrollo humano integral y sostenible, con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad. Como ustedes saben, por estos días estamos precisamente en todo el ejercicio del proceso de nuevas elecciones de juntas de acción comunal. Yo hago parte precisamente del Tribunal de Garantías de aquí de mi barrio y hoy nos estamos moviendo todos en función de las elecciones de junta de acción comunal. Es una invitación, es una motivación a que todas las mujeres verdes de este partido, todas las lideresas y todas las que han sido formadas en nuestra escuela participemos de este proceso que es muy bonito y que realmente es, digamos, la representación política comunal que tenemos al interior de nuestros barrios. Hay algo que me llama siempre la atención en esta capacitación y son las cifras. Dicen que las juntas de acción comunal hay 62.553 en todo el país. Rurales son es el 58% y urbanas es el 42%. Recuerden que juntas de acción comunal hay en la zona rural, pero también en la zona urbana. Y resulta que en las rurales hay más juntas de acción comunal que en la urbana, que debería ser lo contrario, pero interesante es. Hay 1.247 asociaciones de juntas de acción comunal. Hay 6.498.321.000 afiliados y afiliadas a las organizaciones comunal en Colombia. O sea que todas las personas que hacemos parte de las juntas de acción comunal ya de una quedamos afiliados y quedamos suscritos en la organización comunal en Colombia. Hay 34 federaciones de acción comunal con autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque hay federaciones que de verdad están creadas, pero no tienen ese autorreconocimiento que eso lo da el Ministerio del Interior. Miren que el 41% son mujeres que participamos en las juntas de acción comunal y el 59% son hombres. Así que mujeres, a ponernos las pilas, a ver si hacemos la paridad en este proceso o superamos a los hombres. Los jóvenes son el 5%. Aspiramos que ahora con los CMJ, con los consejos juveniles municipales, que estamos en este ejercicio y las elecciones estamos a puertas que son para el 5 de diciembre, aspiramos que ya los muchachos que andan en esta motivación de elecciones puedan participar
en estas contiendas de juntas de acción comunal. La comunidad LGTBI solo es el 0.03% que participa. Muy baja su nivel de porcentaje. Los afros, las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, solo el 9%. Me parece muy bajo ese porcentaje. Yo sí pienso que habría que revisarlo porque pues prácticamente el 33% que es la población afro de este país, de algunas regiones, pues yo diría que en un 90% participamos. Entonces, habría también que revisar esa cifra. Indígenas, ese es el 4%. Los raizales son el 0.46% y los gitanos o los RUM o la población RUM es el 0.013% que participa. Entonces, esta cifra nos alerta a un llamado a que debemos estar muy prestas y pendientes a participar en este proceso. Muchas personas de pronto subestimamos el trabajo que hacen las juntas de acción comunal al interior de los barrios. Pero déjenme decirle que es la base primordial para que las dinámicas en los procesos políticos, comunitarios y democráticos se viven es al interior de la Junta de Acción Comunal. Son acciones desinteresadas, son acciones realmente que nos convergen sobre un bien común, ¿sí? La comunidad alrededor de nuestros vecinos, nuestras vecinas, donde nos conocemos, donde nos duelen nuestras situaciones, donde nos compartimos alegrías, tristezas, gozos, desencanto, bueno, en fin. Entonces, a mí me parece muy lindo este proceso y realmente les invito a que participemos de él. Entonces, no sé quién más tiene algún aporte o alguna inquietud para darle paso ya a la profe Rocío. Un minutico, de pronto, si alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario, antes de alguna inquietud que le haya quedado de las juntas del proceso pasado. Y bueno, y con la JAL, que son las juntas administradoras locales, pues también sabemos que se dan en los municipios que se definen en las comunas, que aquí tenemos también edilesas, y en los distritos, para el caso de Buenaventura, Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que son los únicos 5 distritos que tiene este país, pues también se hacen los procesos de junta administradora local y se dividen por localidades. Y las localidades están dirigidas por alcaldes locales o alcaldesas locales. Así que, bueno. Y en las zonas rurales, Rosita, son los corregimientos, que también son corregimientos, ¿no? Para el caso de, digamos, distritos como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Para el caso de Buenaventura, por la ley 70, aún no nos distribuimos como corregimiento. Precisamente estamos en esa discusión, si se hacen las proyecciones de las localidades hasta se hacen agrupaciones por regiones. Y quiero hacer de pronto una precisión en cuanto a la diferencia entre Junta Administradora Local y Junta de Acción Comunal. La Junta de Acción Comunal es aprobar su reglamento y el de las comisiones de trabajo, ordenar gastos y celebrar contratos en la cuantía y naturaleza que le asigne la Asamblea General, elaborar y presentar el plan estratégico de desarrollo de la organización a consideración de la Asamblea General. Este plan consultará los programas sectoriales puestos a consideración por los candidatos de la Junta Directiva y Consejo Comunal según el caso. Convocar a foros, eventos de encuentro y deliberación en su territorio sobre asuntos de interés general en su barrio y las demás que le asigne la Asamblea, los estatutos y el reglamento, que es el artículo 43 de la ley 743 del 2002 y construcción del plan de desarrollo comunal y comunitario. La JAL, que es la Junta Administradora Local, es crear y aprobar el reglamento interno de la corporación, participar en la elaboración de los planes y programas municipales o distritales
desarrollo económico y social de obras públicas, vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos, tanto municipales como distritales, en su corregimiento, en el caso de los corregidores, en las comunas o en las localidades. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, distribuir las partidas globales que asigne el presupuesto municipal o distrital y ejercer las funciones que le delegue el consejo y otras autoridades locales. Ahí se da la gran diferencia entre las juntas administradoras locales y las juntas de acción comunal. Bueno, pues mil gracias, Rosa Miriam, por recordarnos esas estadísticas tan importantes que realmente nos dan un reflejo de la realidad de la participación de las comunidades, digamos, étnicas, raciales, ¿no? Que vemos que están pues bastante subrepresentadas, y de pronto importante también resaltar el tema de que ahorita en este momento pues estamos en las elecciones de juntas de acción comunal, y que como todas sabemos que estamos a puertas del proceso electoral que se inicia en el 5 de diciembre, ya estaremos presentando nuestras listas al Congreso. Entonces es muy importante también, digamos, como afianzar esos procesos de liderazgo a nivel de las juntas de acción comunal, porque esos son los que se mueven, digamos, para todo el tema de electoral, ¿no? Entonces, estar pendientes para apoyar a nuestras candidatas y candidatos, etcétera. Entonces, pues también es muy, muy clave. Aquí Mónica Murillo tiene la mano levantada, pero no sé si quieres decir algo rápido ahora o si lo dejamos después para cuando tengamos la pausa de preguntas con nuestra profe Rocío. Qué pena, ¿no? Entonces, para Sí. lo último, yo hago la pregunta, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar porque ya son las 7:30 y pues realmente el tema que vamos a tratar ahora es pues de una importancia mayor y pues no sé, y demasiado útil pues para todas nosotras como herramienta de trabajo. Entonces le damos la bienvenida a nuestra maestra de esta noche, que es la compañera Rocío Pineda. Rocío Pineda es socióloga, hace parte de la Comisión Nacional de Igualdad de Género del Partido Verde, fue secretaria de Género de la Alcaldía de Medellín con Alfonso Salazar y después secretaria de Género de la Gobernación de Antioquia con Sergio Fajardo, manejando un presupuesto enorme y haciendo unos proyectos muy, pero muy importantes, digamos, para el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles. Rocío hasta hace poco, no sé si todavía hacía parte de la instancia nacional de género, de seguimiento del enfoque de género para la implementación del proceso de paz en la CICIBE, y era directora ejecutiva también de la Escuela Nacional Sindical y hace parte de la Mesa Nacional de Economía del Cuidado. Eso, por lo pronto, ha sido candidata también al Consejo de Medellín, a la Asamblea de Antioquia, sacó una votación excelente de 8.000 votos, así que bienvenida, Rocío. Tenemos a alguien que realmente tiene la experticia, el conocimiento, que nos va a dar, digamos, como unas herramientas y unas luces muy, pero muy importantes para que podamos hacer, pues, bien este trabajo que estamos haciendo a nivel de transformación social en los territorios. Valentina, ¿puedes apagar, por favor, tu micrófono? Listo. Bienvenida, Rocío. Bueno, Sofi, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a todas y a Ariel. Es para mí un gusto, un placer compartir con ustedes este día sobre un tema que es de mi interés, es para mí apasionante y creo que debe ser para todas las mujeres líderes un motivo permanente de estudio, de revisión, de actualización. En esta horita que dispongo para conversar con ustedes, voy a dar algunos, digamos, como un brochazo general, muy pedagógico, porque me parece que es muy importante que nosotras podamos tener una mediana claridad y comprensión. Seguramente muchas compañeras tienen también muchos conocimientos al respecto,
acerca de un tema que es de permanente ocurrencia en nuestra vida política, como son las políticas públicas. Siempre que yo empiezo o que hago una intervención de esta categoría, siempre hablo un poco del contexto en el que estamos, porque me parece que siempre hay que referirse al momento que vivimos como país, como mujeres en un país y en un contexto mundial que nos obliga a nosotras como líderes políticas a estar al día en esa información, a sacar tiempo para informarnos de manera, digamos, un poco más rigurosa con todo ese volumen de información que nos llega de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Pero tenemos la obligación de tener una información lo más objetiva posible a fin de que aquellas mujeres o aquellas personas con quienes compartimos cotidianamente nuestras actividades sociales y partidistas, llamémoslo así, pues podamos tener elementos serios que ayuden a tener una información mucho más objetiva de la realidad que vivimos. Entonces, yo parto en este contexto hoy en el que estamos haciendo este séptimo módulo de la escuela, de un contexto crítico que está viviendo el Partido Alianza Verde. Creo que para todas es preocupante la situación en la que estamos. Esperemos que el próximo viernes, que se reúne por fin la Dirección Nacional, pues tomen una decisión, la que sea, pero necesitamos que la incertidumbre en la que hemos venido estando desaparezca, pues porque muchas compañeras van a participar en la campaña electoral. Creo que todas nosotras vamos a estar involucradas en la campaña de una u otra manera, de modo que es clave pues que el partido tome una decisión o su dirección nacional tome una decisión el próximo viernes. No sabemos cuál va a ser, pero infortunadamente estamos en una situación de bastante, diría yo, incertidumbre en el partido. Pero resulta que es que el partido también somos nosotras y nosotras tenemos que coadyuvar desde el lugar en el que estamos, así sea difícil también los contextos locales, a dar luces, a participar, a ayudar a resolver las profundas diferencias y contradicciones que tenemos al interior del partido. Por otro lado, la campaña electoral al Congreso y la campaña electoral a la vicepresidencia avanzan de manera vertiginosa y tienen que ver con nosotras. Entonces, ¿a quiénes vamos a apoyar? ¿A quiénes vamos a impulsar? ¿Quiénes son nuestras candidatas? ¿Cómo una escuela como esta puede apoyar y que sientan el respaldo de esta dinámica que estamos teniendo en este contexto electoral? Me parece que también es bien importante para las compañeras que van a participar en la campaña tanto al Congreso como a la Cámara de Representantes y por supuesto también para las elecciones presidenciales. Seguramente el marzo del año entrante la realidad del partido tendrá que ser mirada de lo que pase con los resultados electorales. Otro aspecto muy importante para nosotras estar al día también es la cumbre internacional sobre el cambio climático que está por terminar en Glasgow. Una cumbre que nos está mostrando un horizonte muy complejo para el desarrollo sostenible del planeta y de la humanidad, en donde nosotras como integrantes de esta colectividad que estamos en espacios pequeños y grandes para influenciar las decisiones políticas del desarrollo, me parece que también es clave que miremos las conclusiones y las incorporemos a nuestro quehacer político y social. Creo que no puede haber ningún liderazgo femenino en este momento neutral frente al tema del medio ambiente. Seguramente no tendremos la
las soluciones, pero tenemos que trabajar, y más como Partido Alianza Verde, por entregarle insumos a este partido, a todos nuestros compañeros, y compartir también decisiones que tienen que ver con el desarrollo de nuestras comunidades y en nuestro territorio en general. Pienso que las conclusiones deben estar a puertas de tener acceso a ellas y ver también cómo nos vamos apropiando de esas decisiones de carácter mundial, que ustedes saben la presión importantísima que sobre todo los jóvenes y las jóvenes están teniendo sobre ese tema relevante y clave pues para la humanidad, para el mantenimiento de la humanidad. Y tenemos a puertas también una fecha que es tradicional y que es emblemática para las mujeres y para el país, que es el 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en el que, digamos, fecha en el que yo creo que la gran mayoría tenemos compromisos, así sean pequeños o grandes, pero es una fecha que no puede pasar tampoco inadvertida para nosotras como militantes del Partido Verde. Y entiendo que la semana entrante también la Corte Constitucional se pronunciará sobre la descriminalización del aborto. Esa también es una decisión clave para las mujeres y para el país, porque un tema que tiene que ver con nuestra vida íntima, con nuestra condición de sujetas de derechos, con nuestra autonomía personal y política, no puede pasar inadvertido también para nosotras como militantes del Partido Alianza Verde, y ojalá desde todas partes sumemos voces presionando para que se corrija, para que la Corte corrija esa injusticia histórica de penalizar a las mujeres que por la circunstancia que sea se ven obligadas a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, y motivo que ha llevado a que el Código Penal las penalice, y en este momento hay mujeres detenidas por el solo hecho de tenerse que abocarse a tomar esa decisión. De modo que digamos que son elementos del contexto que son claves para nosotras como militantes del partido, no solamente para conocer, sino que es para también poder actuar en nuestras comunidades y dentro del partido como participantes activas de una colectividad que necesita de todas y cada una de las personas que la integran. Y ahora sí, voy a entrar en materia. Me corresponde entonces este módulo sobre políticas públicas de equidad de género. Rosita, por favor, pone la tercera diapositiva. Yo empiezo esta conversación por preguntarnos qué es una política pública. El tema de política pública atraviesa las conversaciones de diferentes liderazgos y de ciudadanía. ¿Qué es una política pública? Y se dice coloquialmente que una política pública no se le niega a nadie, pero una política pública es un instrumento clave para el desarrollo de un país. Una política pública es la respuesta que da un Estado a un problema público. Digamos que esa es una definición simple. Hay miles de definiciones de lo que es una política pública. Es un tema de debate académico también y de seguimiento académico permanentemente, pero digamos que lo esencial para nuestra comprensión es comprender que no todo programa es una política pública o hace parte de una política pública. Entonces, una política pública es la respuesta que da un Estado X a la solución, a la resolución de un problema público que vive una comunidad en un país determinado. ¿Qué es entonces un problema público? Rosita, por favor. Entonces, un problema público es la construcción
colectiva. La construcción, la anterior, es la anterior, pásala, pasa Rosita, es, La siguiente. no, la anterior a esta, Se está, a ver, vamos a ver. esa es. Bueno, entonces, ¿qué es un problema público? Para poder entender por qué una política pública es la respuesta a un problema público. Un problema público es un problema que se construyen o que construyen los sujetos sociales sobre una realidad digamos que enfrenta una realidad problemática que enfrenta una comunidad dada. No todo problema comunitario se puede convertir en problema público. Hay múltiples, digamos, condiciones que obligan a volver una situación problemática de una comunidad en un problema público. Y digamos que lo que le da el carácter de problema público es la participación de diversos actores ciudadanos en la formulación de ese problema para ser caracterizado como un problema público. Y al ser caracterizado como un problema público, lo convierte en una respuesta, en un problema de obligatoria intervención del Estado. Un ejemplo reciente que estamos viviendo hoy en día, las mujeres en particular, y es el tema de la economía del cuidado. En este país, oficialmente, en el 2010, la bancada parlamentaria de mujeres, que todavía no estaba oficializada, pero que se creó en el 2006, esa bancada de mujeres, una de las integrantes, que era la senadora Cecilia López Montaño del Partido Liberal, conjuntamente con Gloria Ramírez del Partido Comunista, si no estoy mal, presentaron y defendieron un proyecto de ley que obligara al Estado colombiano a medir el tiempo que invierten las mujeres en el trabajo de cuidado no remunerado en el país. Y ese debate que hizo el Congreso de la República, digamos que abrió la puerta del Estado a abordar una problemática que afecta al conjunto de las mujeres colombianas, independientemente de su condición social, porque tanto una mujer de clase alta, que puede tener quien desempeñe ese tipo de trabajo, pero tiene que tener, ella es la responsable de que ese trabajo se ejecute, como una mujer que tiene que hacerlo directamente en el campo o en una comunidad étnica o en cualquiera de nuestras ciudades o de nuestros pueblos. Ese problema que fue sentido, estudiado, analizado por cientos y cientos de mujeres en el mundo y en el país como un problema común a las mujeres, fue llenándose de, digamos, de argumentos estadísticos, políticos, sociales, de orden cultural, que le fueron dando forma a ese problema que vivíamos las mujeres o que vivimos las mujeres al tenernos que responsabilizar del trabajo de cuidado que fundamentalmente llevamos dentro de nuestras familias, como si fuera una obligación natural de las mujeres, y en la medida que se fue comprendiendo que ese problema no tenía que ver con la naturaleza de nuestra condición de mujeres, sino que era una creación de la sociedad en un momento de su historia, ese problema ha ido convirtiéndose en un problema de obligatoria intervención por parte del Estado. ¿Y qué ha pasado para que se vuelva de obligatoria intervención del Estado? Que se ha ido construyendo entre toda esa comunidad de mujeres, de diversidad de mujeres,
y le han dado forma a esa realidad que vivía cada una y la afectaba individualmente hasta convertirlo en un problema que afecta no solamente a un grupo de mujeres, sino a la comunidad de mujeres del país fundamentalmente y por tanto al conjunto de la sociedad. Esa problemática hoy en día elaborada conceptualmente como la economía del cuidado, hoy en día es objeto de atención por parte del Estado colombiano y las organizaciones ciudadanas de las mujeres, de la academia y otros actores que tienen que ver con la problemática presionan y demandan del Estado la resolución de ese problema. Y el Estado se ve compelido a tener que empezar a darle respuesta a ese problema colectivo. Estamos esperando precisamente que el gobierno nacional nos diga cuál es la apuesta, ¿cierto? Cuáles son esos lineamientos de la política pública de cuidado que está elaborando y que pone al servicio, digamos, del desarrollo de la comunidad. Y como ese, el problema de la violencia, el problema de la pobreza de las mujeres, el problema de la salud sexual y reproductiva, todos esos problemáticas que vivíamos individualmente, que se fueron colectivizando, que se fueron estudiando, que se fueron convirtiendo por esos agentes sociales, por esa ciudadanía, se fue convirtiendo en un problema público que obliga entonces al Estado a atender esa problemática. Entonces, hay un tránsito entre el problema que puede vivir una persona, 10, 200, 500 personas, a que se convierta en un problema público, y es la manera como se construye socialmente un problema que es de interés colectivo, es decir, que afecta un grupo amplio de la sociedad. La respuesta que da el Estado a ese problema público es lo que denominamos hoy en día una política pública. Y una política pública, de eso no vamos a hablar hoy, entonces es una respuesta organizada y construida de manera sistemática por el Estado para responder, para empezar a atender esa problemática. Participan en la construcción de esa política diversos actores con diversos intereses. Hoy en día no se concibe la formulación de una política pública sin la participación de la ciudadanía. Y digamos que nosotros en este país, no, la comunidad, la ciudadanía colombiana, digamos que el Estado colombiano está en deuda con la ciudadanía colombiana, porque muchas de la formulación de las políticas las inician los equipos técnicos de gobierno y luego convocan la ciudadanía a dar opiniones al respecto diría yo que en un todavía simulacro de participación ciudadana, porque lo correcto, lo políticamente válido es que efectivamente la ciudadanía, los diversos actores que tienen que ver con esa problemática puedan participar, puedan ser escuchadas y sus propuestas tenidas en cuenta. Lo vemos, por ejemplo, con el tema ambiental en las comunidades, ¿cierto? Cómo las decisiones de política pública del gobierno van en contravía muchas veces de los intereses de las comunidades, y que son las comunidades, lo acabamos de ver o lo estamos viendo permanentemente, por ejemplo, en Santurbán, en el suroeste antioqueño, como múltiples actores se movilizan para demandar del Estado una política de cuidado de los recursos naturales y que no se le entregue a las empresas extractivistas esos recursos naturales en una época de cuidado del medio ambiente. Entonces, en síntesis, un problema público lo construyen los actores involucrados que viven esa problemática, así incluso tengan intereses distintos y contradictorios, que hacen que esa demanda social
obligue al Estado a una respuesta organizada para la atención de ese problema. El proceso de formulación de una política técnica se lleva un tiempo, requiere normatividad, requiere recursos, requiere procesos, requiere análisis del problema, información, actores involucrados, características de la problemática, cobertura de la problemática, y eso es un proceso, digamos, técnico y complejo que se debe llevar a cabo porque hay que asignar recursos, hay que asignar autoridades responsables, hay que asignar mecanismos de evaluación, mecanismos de seguimiento, indicadores de impacto. Entonces, ese proceso ya tecnopolítico de formulación tiene unas características que ameritarían pues sentarnos a hablar de todos y cada una de esas fases y de ese circuito de formulación de una política pública. Quede claro que una política pública es la respuesta del Estado y los diversos actores institucionales, incluso sociales, pero en este caso estatales, tienen competencias específicas en las políticas públicas. No es la misma competencia la del gobierno nacional a la que tienen los gobiernos tanto departamental como municipal. Sobre todo esos dos puntos de política pública o esos dos, digamos, actores claves de la política pública, que es la autoridad que orienta y formula la política y la autoridad local, que es finalmente donde se implementan las políticas públicas. Y esas políticas públicas se adoptan a nivel departamental y a nivel municipal mediante ordenanzas departamentales o mediante acuerdos. Se adoptan. No es que se formulan, sino que se adoptan. Y esa adopción de la política, que es una, digo yo, de las falencias que todavía tenemos en el país, mediante planes locales de corto, mediano y largo plazo, que tengan todos los componentes de lo que es un plan para implementar X política que permita que a nivel local, en todos los municipios del país, pues se implementen las acciones que van a dar cumplimiento a los objetivos de esa política pública. Entonces, la competencia de una municipalidad no es igual a la competencia de un departamento. Y para nosotras y para las compañeras electas es de mediana importancia o de mucha importancia comprender las competencias que en términos de política pública tienen tanto el gobierno nacional como los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, para que no le exijamos a los gobiernos municipales lo que no les compete o a los gobiernos departamentales lo que no les compete. El problema público central de las mujeres colombianas, que podíamos abarcar la diversidad de problemáticas que vivimos las mujeres colombianas, lo podemos denominar como el problema de las desigualdades de género. Y las desigualdades de género están medidas en brechas de género. ¿Qué son las brechas? Medidas estadísticas. Medidas estadísticas. Es muy importante que nosotras, por lo menos yo, digamos, me fundamento en, digamos, la teoría para enfrentar para lograr la igualdad de género de una académica estadounidense que se llama Nancy Fraser, quien define que la tarea que define la igualdad de género, como la igualdad de género para las mujeres, como la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y la igualdad de representación. Es decir, ella incorpora tres esferas o tres dimensiones
que debe abordar una política pública de equidad de género para lograr esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de derechos y esa igualdad de representación de las mujeres. Para poder elaborar una política pública que sea efectiva, tenemos que conocer la dimensión de esas desigualdades de género que se mide en brechas de género. Y esas brechas son medidas estadísticas en términos económicos, en términos sociales, políticos, culturales, simbólicos, territoriales, étnicos, racistas. Y también es muy importante comprender, hoy en día que estamos hablando de la economía del cuidado, que subyace como parte de la generación de esas desigualdades de género, de esa explotación económica de las mujeres, de esa subordinación política y de esa discriminación sociocultural, la división social del trabajo, sexual del trabajo. Esa división es, digamos, como el punto central al que tenemos que llegar para desestructurar. Por favor, no me adelantes las diapositivas, No, Rosita. no sé por qué se salta, se mueve. Entonces, el cursor. porque yo me descentro y las compañeras también. Entonces es muy importante comprender que necesitamos, que una política pública de igualdad de género requiere indispensablemente tener información que le permita identificar la magnitud de las brechas de género. Y la brecha de género es un concepto que tiene que ver con una medida estadística. Nosotros no podemos hablar de brechas de género, pues solo hablamos, pero no debería ser. Es que hay una brecha de género muy grande. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es la brecha? ¿Cómo puede saber un gobierno o un ente público cómo va a intervenir una brecha si no conoce la magnitud de la brecha? Es como si nosotros tenemos en una familia una hija o un hijo desnutrido. Tenemos que saber cuál es el grado de desnutrición para poder saber cuál es la dieta que amerita ese grado de desnutrición de esa persona que está desnutrida. Entonces, las brechas de género son un componente clave de una política pública, que cualquier política pública, llámese de igualdad de género para las mujeres o de equidad de género para las mujeres, amerita ser tenida en cuenta. Porque esa es la que nos va a señalar la magnitud de ese problema público específico que están viviendo las mujeres. Sigamos, Rosita. Entonces, la política pública, aquí está bien. Devuélvete a la anterior, por favor, Rosita. La anterior a esta. Ok, sigamos entonces. Y la próxima. Se salta. Vamos a ver. Está como si... Esta aquí. Ajá. Es muy importante para nosotras como Comisión de Igualdad de Género que estamos proponiendo, que estamos interpelando al Partido Alianza Verde para que se comprometa con una agenda de igualdad de género para las mujeres y una agenda de empoderamiento para las mujeres, que nosotras vamos comprendiendo qué es lo que queremos decir con esa demanda de una agenda de igualdad de género como partido. Porque si es una colectividad política que está buscando llegar a las cámaras donde se toman las decisiones de política pública más importantes, si está aspirando a ejercer poder gubernamental y estatal, es indispensable que ese partido se dote de una agenda de igualdad de género. Y somos nosotras, obviamente, las mujeres que nos interesa la promoción
y la defensa de los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades, la igualdad de la representación, las llamadas a darle forma a esa demanda interna dentro del partido de una agenda de igualdad de género. Una agenda, quien va a construir una política pública, quien va a desarrollar una política pública como le corresponde, por ejemplo, a los municipios, mediante programas, mediante proyectos y mediante acciones. Digamos que el elemento central que hay que, digamos, la pregunta inicial que hay que hacerse para empezar a comprometer los recursos para atender este grave problema que vivimos las mujeres es una pregunta muy simple y es, esta decisión de Estado, esta decisión de política pública, este programa, este proyecto, esta acción que voy a tomar como un agente que decide cómo afecta a las mujeres y a los hombres. ¿Los afecta por igual? ¿Los afecta de manera desigual? ¿Aumenta esas brechas de género? ¿Las reduce o las reproduce? Y esas preguntas no las podemos obviar. Una concejala, una diputada, una congresista debería tener metido entre ceja y ceja esa pregunta cada vez que se va a formular, que se va a aprobar, digamos, una ley que tiene relación con una política pública o que desarrolla aspectos de una política pública. Muchas mujeres aspiramos que la Comisión de Igualdad de Género que tiene el Congreso de la República sea esa la pregunta que se hace cada vez que es presentado en ese organismo un proyecto de ley, porque si no, se siguen aprobando leyes y se siguen aprobando programas de política pública o desarrollos de política pública que lo que hacen es reproducir esas brechas de desigualdad y entonces ese problema público que demandamos las mujeres que sea intervenido se demora para ser solucionado. Las mujeres tenemos entonces, las mujeres colombianas y las mujeres del mundo tenemos ya una agenda mundial para el desarrollo y para la igualdad de derechos de las mujeres. Ya en la primera, si no estoy mal, en el primer módulo se habló de esa agenda. Yo simplemente la voy a nombrar para que volvamos a ella y comprendamos que esos, Rosita, ponme por favor la agenda, que esa agenda de 12 puntos que se aprobó en la conferencia de Beijing hace 25 años, esa agenda es producto de la presión mundial de las organizaciones feministas y de las mujeres al conjunto de los estados del mundo reunidos en las asambleas o en las convenciones o en las asambleas de todos los estados del mundo que se comprometen con esa agenda. Entonces, esta agenda mundial de desarrollo de las mujeres, no, qué locura esa presentación. Sí. Esta agenda mundial de desarrollo, esta agenda mundial de desarrollo de las mujeres es nuestra guía básica como líderes políticas que somos. Estos son los puntos fundamentales que debe contemplar una política pública nacional de igualdad de género para las mujeres. ¿Por qué? Porque este es un consenso mundial donde las feministas y las mujeres tuvieron un papel trascendental para lograr que los países del mundo aceptaran que tienen que comprometer, cada estado se tiene que comprometer con construir su propia agenda de desarrollo de las mujeres. Son 12 puntos, no los voy a repetir porque ya los vieron en el primer módulo. En Colombia, esta agenda se convirtió, pasemos a la próxima, Rosita, esta agenda se convirtió, sí, se convirtió, devuelve. Vete para atrás, la otra, ahí. No. Esta agenda se convirtió
digamos básicamente, y me refiero a ella porque es la que está vigente en este momento en la política nacional de equidad de género para las mujeres. Esta es la política pública de equidad de género que tiene el Estado colombiano para resolver los problemas de las desigualdades de género en todos los órdenes que vivimos las mujeres, para cerrar esas brechas de género en todos los órdenes. Esta política fue aprobada en el 2013. El COMPES está contenida en el COMPES 161 del 2013. El COMPES es la reunión de los ministerios y organismos del gobierno colombiano que tienen la responsabilidad de las políticas económicas y sociales, en donde se reúnen, digamos que el ministerio o la entidad que esté interesada en hacer aprobar una política pública debe presentar esa propuesta, y esa reunión de estas altas autoridades nacionales son las que le dan vía a la aprobación o a la negación de esa política pública. Entonces, nuestra política vigente de equidad de género para las mujeres, nuestra política pública, está contenida en el COMPES 161 del 2013. Fue construida con la participación de las plataformas nacionales de mujeres. También fue, digamos, medianamente, diría yo, consultada en las regiones. Pero hubo un esfuerzo importante de la consejería, quien la lideraba, la Consejería de Equidad para las Mujeres, en facilitar o en promover la participación de las mujeres, de crear un consenso con las mujeres alrededor de una política pública nacional. Esta política pública nacional en este momento está siendo convocada a las organizaciones de mujeres para hacerle una mirada general. Tiene que ser ajustada, tiene que ser revisada, tiene que ser analizada cuál ha sido el avance de esa política. Esa política también se evaluó en el 2016 y esta política tiene por primera vez una comisión intersectorial donde participan diversos organismos del gobierno nacional, que les asigna la política, responsabilidades en esta política. Otro día podemos hablar de cuál fue la evaluación que se hizo en el 16. Hay unos ministerios más comprometidos que otros, hay unos que han hecho unos avances más grandes que otros, pero yo diría personalmente que esta política ha ido estimulando y generando la necesidad de que el Estado y el gobierno nacional se doten de una arquitectura institucional, es decir, de organismos que respondan por compromisos específicos para cerrar brechas en diversos aspectos de la vida de las mujeres. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene unas responsabilidades, el de salud tiene otras, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta política, a mi modo de ver, está encaminada en ese orden de ideas de que haya un organismo que lidere el que los organismos sectoriales se comprometan en asumir e incorporar en el desarrollo de sus propias políticas públicas sectoriales una visión, una perspectiva de que todas las acciones, proyectos y programas contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres. Pasemos, Rosita. ¿Retrocedemos o avanzamos? Avancemos, no avancemos. La política pública, entonces, de equidad de género actual, vigente en el país, redujo o compiló esos 12 puntos de la Agenda Mundial de Mujeres en 6 puntos. Sus razones tuvo para no construir una agenda a su vez de 12 puntos de desarrollo para las mujeres en el país, pero estos son los ejes
de la política pública de equidad de género para las mujeres vigentes en el país, que en un primer eje que se denomina paz y seguridad de las mujeres, una vida libre de violencia y paz. Un segundo eje de participación en los escenarios de poder y de toma de decisiones, podríamos decir en síntesis un eje de participación política, un tercer eje sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, un cuarto eje de autonomía económica y acceso a los activos pues, del Estado y a los bienes del país, un quinto, el enfoque de género en la educación, y un sexto eje que se denomina transformación cultural de concepciones y prácticas patriarcales. Estos son entonces los ejes centrales de la política nacional de equidad de género que viene implementando el gobierno nacional, que debería hacerlo de manera coordinada con los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, porque como decía anteriormente, son los municipios en los donde finalmente esa política pública actúa o no actúa. ¿Por qué en los municipios? Porque todas y cada una de las mujeres colombianas vivimos en un municipio y es ahí donde nos beneficiamos de una política que busque cerrar esas brechas de desigualdad. Nos falta mucho en ese proceso de encadenamiento entre la autoridad nacional y las autoridades locales para que haya una coordinación, para que haya una coherencia, para que haya unos énfasis y para que realmente la política funcione como un motor sincrónico entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales. Sigamos, Rosita. Y hay otra política que es de reciente aprobación por el Estado colombiano, que es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, de la cual todas quienes estamos aquí somos testigas, que es el acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC. ¿Por qué la incluyo y la incorporo en esa visión de una política pública de equidad de género? Porque este acuerdo de paz tuvo una innovación política muy importante, y es que por primera vez un acuerdo de paz que se firma entre un grupo insurgente y un Estado incorpora un enfoque de género. Y el enfoque de género del acuerdo de paz firmado en el 2016 tiene, digamos, dos grandes estrategias que debe asumir el gobierno nacional y el Estado colombiano en general, muchas instituciones del Estado que tienen responsabilidades ahí, en incorporar, primero, la estrategia de transversalidad del enfoque de género que están contemplados para los 6 puntos del acuerdo. Es decir, no hay ningún punto del acuerdo, de los 6 puntos del acuerdo de paz, que esté exento de la transversalidad del enfoque de género. Le corresponde entonces a las autoridades responsables de la implementación incorporar esa transversalidad que de manera simple, decía yo anteriormente, se resuelve haciéndose la pregunta cada vez que se toma una decisión de una acción pública, y es: ¿esto cómo impacta a los hombres? ¿Cómo impacta a las mujeres? ¿Cierra brechas? ¿Las reproduce o por el contrario las amplía, como ocurre con mucha frecuencia? Y la otra estrategia para desarrollar ese enfoque de género, el acuerdo de paz, son alrededor de lo que se denominan 130 acciones afirmativas, que son unas acciones específicas que cada uno de los puntos del acuerdo de paz tiene para disminuir desventajas que viven grupos de mujeres específicos en territorios específicos del país. Y digamos, ese enfoque de género fue incorporado a su manera, llamémoslo así, en el plan marco de implementación, que como su nombre lo dice, es un plan, o sea, una planeación de mediano plazo,
en el que hay unos indicadores de género que son de responsabilidad de diferentes instancias del gobierno nacional y de otros agentes del Estado que deben darle cumplimiento en su implementación cotidiana para que ese acuerdo de paz que se firmó efectivamente sí contribuya a erradicar las brechas de desigualdad de género, como lo dice en su parte preliminar el acuerdo de paz. Entonces son dos grandes estrategias, la transversalidad en los 6 puntos y 130 acciones afirmativas que tienen que conversar con la política pública, porque tampoco la política pública de equidad puede ir por un lado y el acuerdo de paz con el otro. Tienen que conversar pues para que ambas políticas apunten al mismo objetivo, que es el cierre de esas brechas de desigualdad. El acuerdo de paz, entre otros organismos que creó para hacer efectivo esta implementación del enfoque de género, creó 2 organismos. Uno de la sociedad civil, que se denomina Instancia Especial para el Seguimiento del Enfoque de Género y Garantía de Derechos de las Mujeres en el Acuerdo Final. Ese organismo es el organismo del que les hablaba Sofía al inicio, del que yo hago parte, digamos, hago parte de ese primer equipo. Estamos a puertas de definir quién es el nuevo equipo que asumirá la responsabilidad en los próximos 3 años. Esta instancia especial tiene una duración oficial hasta el año 2026. Yo personalmente espero y aspiro, y es mi recomendación, de que el nuevo equipo que está a puertas pues, de asumir la responsabilidad logre extender el mandato hasta el 2031, que se supone que son los 15 años después de la firma en el 2016, denominada en una fase del posconflicto. Y ese organismo entonces es de la sociedad civil de las mujeres, encargado de vigilar, de presionar, de hacer que el gobierno y los organismos que tienen las responsabilidades en estas 2 estrategias pues la cumplan de la mejor manera posible. Y el segundo organismo es la alta instancia de género de gobierno, de la que participan 8 altas autoridades del gobierno nacional que son responsables del cumplimiento de esos indicadores de género. Entonces, digamos que este paquete que está compilado en esta diapositiva debe conversar y debe armonizar su planeación estratégica y el cumplimiento de sus acciones con acordes también con la política pública de equidad de género para las mujeres. Sigamos, Rosita. Ya voy a terminar. Sigamos. Este fue un contexto que yo puse ahí. Voy a mostrar aquí en esta diapositiva cuál es, digamos, como la principal, no es la única, pero la principal arquitectura institucional a nivel nacional responsable de hacer efectiva esa política pública nacional de equidad de género, o ese COMPES 161 del 2003, y también, por supuesto, del Acuerdo de Paz. Entonces, a nivel nacional tenemos la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres. Algunas de nosotros que estamos aquí estamos apoyando propuestas de la creación de un Ministerio de la Mujer para la próxima presidencia, porque consideramos que necesitamos un organismo nacional de primer orden que tenga la capacidad política, financiera y técnica de hacer cumplir de manera efectiva y expedita esos postulados de una política pública. Entonces, ahora tenemos la consejería, que es un organismo de tercera categoría y que no tiene el mismo peso que tiene, digamos, que tendría una ministra. Esta consejería presidencial es la encargada de garantizar que esa política pública nacional se cumpla a cabalidad tal como ha sido pensada. A nivel departamental,
La gran mayoría, ya a una gran mayoría de departamentos van creando las secretarías departamentales de la mujer o secretarías departamentales de equidad de género. Tienen diversos nombres, pero digamos es una institucionalidad departamental de primer orden responsable de hacer cumplir en su territorio esa política pública. Y como decía anteriormente, esos gobiernos departamentales la deben adoptar mediante una aprobación oficial por parte de las asambleas departamentales, de tal manera que le den un peso político y de Ah, vean la continuidad, historia de Alejandro en Instagram. y Ya de lo subió. continuidad, y de continuidad a esa política pública. Y finalmente, el gobierno municipal, que tiene también, cada día hay más capitales que tienen una institucionalidad de género de primer orden, pero aquellos que no la tienen van creando organismos, oficinas, secciones, en fin, direcciones que van teniendo por tarea el darle cumplimiento a nivel local a esa política pública de equidad de género para las mujeres. Entonces tenemos la consejería a nivel nacional, secretarías departamentales, secretarías municipales u oficinas encargadas de la tarea. Este gobierno, y yo pues sí le avalo, que se ha dedicado a presionar a los gobiernos locales o a gestionar mejor con los gobiernos locales la creación de organismos de primer orden, tanto a nivel de las capitales como a nivel de los departamentos. Creo que va a terminar teniendo casi en todos los gobiernos departamentales secretarías de las mujeres. Estos gobiernos municipales, que son finalmente los responsables de que esa política pública nacional se desarrolle tal como ha sido pensada, pues tendrán que tener 3 estrategias, a mi modo de ver, claves para poder hacer su plan de desarrollo de igualdad de oportunidades para las mujeres, que es la transversalidad. La transversalidad es clave porque es la que desestructura el origen de las desigualdades de género, las acciones afirmativas, que es en lo que más se centran los gobiernos, pero que disminuyen y mejoran condiciones de las mujeres, pero que usualmente no atienden la transversalidad del enfoque de género. Y una estrategia comunicacional que cambie las percepciones y las creencias, los sistemas de creencia que perviven todavía en el imaginario colectivo de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestros territorios, que hacen que sigan existiendo las discriminaciones de diverso orden para las mujeres y las violencias en los diferentes ámbitos donde nos movemos. Sigamos, Rosita. Ya voy a terminar. Quisiera señalarles que el PNUD ha establecido, digamos, todos estos organismos internacionales buscan diferentes mecanismos con el fin de presionar los estados para que avancen en su compromiso con las políticas de equidad de género. Entonces, el PNUD creó un sello global de igualdad de género para las instituciones públicas. Ese sello global lo que busca finalmente es que el conjunto de institucionalidad pública sí se comprometa efectivamente con la disminución de las brechas de desigualdad de género para las mujeres. Sigamos. Rosita, yo creo que ya voy a terminar. Se me fue Rosita. Rosita, pásame por favor la última diapositiva, la penúltima. Y quiero terminar con lo que les comunicaba anteriormente, y era el compromiso que tiene el Partido Alianza Verde con una agenda de igualdad de género y derechos de las mujeres, cuya responsabilidad fundamental la tiene la Comisión Nacional de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres, pero es una responsabilidad compartida con las congresistas, con las diputadas, con las concejalas, con las edilesas, con las afiliadas y con las simpatizantes del Partido Verde. Esta es una tarea que nos compete a todas. Nosotras
tenemos la obligatoriedad de hacerla efectiva, de hacerla concreta con el concurso de todas las mujeres que hacen parte activa del partido Alianza Verde. Creemos que al finalizar este año vamos a tener los aspectos básicos de esa agenda de igualdad de género del partido que nos va a servir de insumo para las campañas y para que sea una agenda de mediano y largo plazo para el partido. Con esta diapositiva doy por terminada esta exposición de, digamos, de paso rápido sobre lo que es una política pública y lo que puede ser una política de igualdad de género para las mujeres. Y termino con Mafalda, quien siempre estuvo preocupada por la paz, creo que como todas y cada una de nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por esa excelente presentación muy completa. Entonces vamos a abrir la mesa a preguntas, a aclaraciones, aportes. Entonces, para que por favor levanten la mano las que quieran participar. Y tratamos de hacer entonces pues unas preguntas concretas, comentarios, 1 minuto, minuto y medio, pues para que nos alcancen el tiempo. Terminamos a las 9, entonces tenemos pues como 20 minutos de preguntas. No volvió a vender los del éxito que nos gustaba. Viviana tiene la mano levantada. Tiene el uso de la palabra Viviana Andrea. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerle a la compañera Rocío, pues como pionera nuestra también, no solamente en el Partido Alianza Verde, sino también en este liderazgo respecto a todo lo que tiene que ver con esa igualdad de género y los derechos de las mujeres. Y quiero hacer una pregunta muy puntual. Digamos, existen organizaciones que están contribuyendo desde el desarrollo y el empoderamiento femenino. Por ejemplo, la Red Colombiana de Mujeres Científicas es una excelente red, una organización que está en crecimiento, que no se conoce mucho, pero que, por ejemplo, digamos, desde la política pública, esos enlaces para que exista, digámoslo así, mayor apropiación y que se puedan como entretejer y co-crear esas ideas para que, digamos, el tema de género y las brechas de género se sigan cerrando, pues teniendo presente nuestro contexto que todavía tenemos mucho camino por recorrer. No sé, como no escuché bien la pregunta, Viviana, porque se fue la comunicación. Entonces, si alguna me la puede repetir más claramente porque se fue la comunicación. Sí, ella tuvo la comunicación distorsionada, entonces no se le entendió muy bien. Haz la pregunta concretamente, Viviana, para poderte escuchar mejor. Lo más rápido antes de que se vuelva a distorsionar. Listo, la voy a hacer entonces rápida y concreta. Existen redes, por ejemplo, como la Red Colombiana de Mujeres Científicas y otras redes, solamente este es un ejemplo, con las que, o sea, que se encuentran en este momento en crecimiento y que de cierta manera pues están generando aportes en áreas muy concretas. ¿Cómo podrían estas redes desde la política pública comenzar a entretejer alianzas para que el impacto de las mujeres sea más significativo? Pues esa es como la dinámica finalmente que tiene la sociedad civil, ¿cierto? Cuando grupos específicos de la sociedad civil, por ejemplo, como esta, que es una temática muy específica de un grupo de mujeres como esa red, en la medida que esa red se va empoderando, va teniendo más capacidad de interlocución, mayor visibilidad de interlocución con el Estado. Y el Estado, que ahí es donde personalmente considero que está una de las falencias, es que en general los funcionarios y los servidores y servidoras públicas no le dan la importancia que tiene la participación de la sociedad civil. Siempre pareciera que fuéramos como enemigos, ¿cierto? Entonces se privan quienes tienen la responsabilidad oficial
de avanzar, se privan de la riqueza de los aportes que pueden hacer grupos específicos de la sociedad civil, como el caso que tú señalas. Pero la sola presencia de la red, lo que hace la red, lo que publica la red, lo que posiciona la red, la va convirtiendo en un actor, digamos, de obligatoria consulta en un momento dado. Muchas gracias. Por eso vemos cientos de organizaciones con temáticas específicas, ¿cierto? Porque se dedican a profundizar sobre un tema, a tener argumentos, a tener información que les permita un mejor nivel de interacción y de presión con los agentes del Estado responsables de esas temáticas en particular. Bueno. ¿Quién más tiene alguna No sé si en el inquietud? chat, Hola. si en el chat de pronto, si alguna puede leer el Yo. chat también, creo que Yo estaba preguntando, es que no veo cómo alzar la mano aquí, que estoy en el teléfono. Bueno, tiene el uso de la palabra Sonia, tranquila. Buenas noches. Rosy, qué presentación tan chévere, me encantó, muy clara, muy buena. Una pregunta, ese COMPES, ¿tenemos organizaciones que le esté haciendo el seguimiento con indicadores, si se está cumpliendo en este plan de desarrollo de este gobierno nacional? Es la primera. Y la segunda es, ahora en la comisión de género, digamos, del Congreso, también se tienen como esos lineamientos de hacerle seguimiento a esa política pública nacional, que tú sepas, las congresistas, las representantes de la Cámara. Digamos que dependiendo de los intereses de congresistas, hay unas más interesadas que otras en hacer el control político. Por ejemplo, Ángela María Robledo ha sido una congresista feminista que ha reivindicado el feminismo colombiano, la lucha de las mujeres por sus derechos, y creo que ha sido una fiel representante de los intereses de las mujeres que con frecuencia hace debates y audiencias de control político. También he visto a Gloria Ramírez, en su momento fue una de las que se preocupó por el tema. Cuando estuvo la bancada, la primera bancada, que fue la bancada antes de ser la oficial legal, porque en la medida que se legalizó y que obligó a todos los partidos a tener representantes ahí, esa comisión legal, es mi percepción, perdió el ímpetu y la convicción que tuvo la primera bancada de mujeres. Pero muchas de las mujeres que han seguido en el Congreso, yo pienso que cada día hay más preocupación de otros agentes por hacer el control político, pero nos hace falta, indiscutiblemente, a mi modo de ver, muchas mujeres en el Congreso haciendo control político precisamente a quien es responsable de la implementación de la política o a los diversos actores que son responsables. Y en cuanto al seguimiento por parte de organizaciones, hay organizaciones de mujeres que siguen temáticas específicas en términos de salud sexual y reproductiva, que hacen seguimiento. Por ejemplo, el Observatorio de Feminicidios que está haciendo unas organizaciones de mujeres son mecanismos ciudadanos para controvertir también los datos y las informaciones que da el gobierno al respecto. Hay organizaciones que están haciéndole seguimiento también a la implementación del acuerdo de paz. Yo sí pienso que cada día en el país hay más organizaciones que están haciendo ese control político, pero creo que nos hace falta mucho en ese orden de ideas, porque es una tarea que obliga permanentemente a estar solicitando información oficial al gobierno, a los diferentes agentes, pues para poder mostrar hasta dónde se ha avanzado y hasta dónde no se ha avanzado.
Y el gobierno tiene obligación, como en este caso, de evaluar los avances de la política y tiene que hacerlo con la participación de las organizaciones de mujeres. En este caso, las plataformas a nivel nacional son las convocadas básicamente por la consejería. Y ahí quedan los territorios muy a la deriva de participar en esas reuniones de evaluación, y se pierde, a mi modo de ver, la evaluación desde el enfoque territorial. Rosy, mira, y yo quiero contar como otra cosita que yo creo que es con base en eso, la obligatoriedad de la transversalización. Imagínate que una persona, una hermana mía está haciendo una asesoría en el Ministerio de Transporte, y ¿cómo te parece que les obligaron a todos, como 20 de un comité que tienen que hacer los cursos de ONU Mujeres, de equidad de género? Tienen que mostrar entonces eso me pareció sobrado, porque pues es una instancia a nivel nacional de puros asesores del ministerio, y los tienen hablando del tema. Hicieron una reunión hace poquito para eso, entonces chévere pues como ver esos avances. Y esas decisiones son presión del movimiento de mujeres, de las feministas. Si no, no lo tuviéramos, con seguridad. Muchas gracias. Mariela Villa tiene la mano levantada. Mariela Villa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, mi pregunta tiene que ver... Cámara, pues, por favor. Pues. Bueno, mi pregunta tiene que ver con un elemento bien importante que abordaba Rocío, y es en términos de las brechas de género, y ella decía que determinar estas brechas pues era la estadística, ¿cierto? Que se tiene. De ONU Mujeres, pues nos han insistido bastante en procesos de formación en la transversalización del enfoque de género, y bien importante, para poder hacer control político, nos han hablado de una herramienta, un instrumento que es el trazador de género, pero nos hemos quedado en la teoría y no hemos podido acceder a este instrumento, porque ni con la Secretaría de Mujeres del departamento he indagado por este instrumento y no he podido. No sé si de pronto Rocío dispone de este instrumento, qué importante sería pues tenerlo en aras del control político que tenemos que hacer. Es muy importante lo que tú estás hablando, Luz Mariela, porque yo también creo que este gobierno avanzó por lo menos en incorporar el trazador de género para mirar cuál es la inversión que está haciendo el país. Pero mire ese trazador que llaman de género es realmente cuánto invierte el país en las mujeres. Puede que inviertan las mujeres, pero no sabemos si las brechas de género desaparecen o no desaparecen. ¿Sí me explico? Porque el trazador, a mi modo de ver, lo que tiene que centrarse es en identificar las brechas de género. Es decir, si las mujeres de Fredonia, que es el municipio donde tú eres concejala, si las mujeres campesinas, o sea, ¿cuál es el promedio de tierra que tienen las mujeres en Fredonia? ¿Cierto? El promedio de las mujeres campesinas, las mujeres que trabajan el agro, ¿cuál es? Esa información no la tiene el Estado todavía. Entonces nunca sabemos si la inversión que se hace en las mujeres sí está contribuyendo a erradicar las brechas de desigualdad de género. Entonces el gobierno ha avanzado en obligar a los diversos sectores a que informen de la inversión que hacen, cuántos recursos les llegan a las mujeres de esa inversión. Y en ese sentido, por eso ha aumentado tanto el presupuesto nacional
de inversión en las mujeres, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahí incorporan los subsidios que les entregan a las familias en acción, pues porque se los entregan a las mujeres. Pero nosotras sabemos cuál es el carácter del programa de Mujeres en Acción. Pues no sabemos si está cerrando brechas de género o no las está cerrando. Uno puede suponer algunas cosas, pero no tenemos una información. Entonces, esa información la tienen que dar las instituciones. Y ese llamado trazador de género que en este momento tiene el gobierno nacional es exclusivamente para que digan los diversos sectores de su inversión que está haciendo, cuánto dinero está invirtiendo en programas de las mujeres. Y te tienen que dar la información y cuando uno la pide tiene que ser por derecho de petición. Pero ¿cómo accedemos a ese instrumento, Rocío? Es que el instrumento es una decisión política que deben cumplir los diversos organismos responsables de las políticas públicas. Entonces, el Ministerio, por ejemplo, de Educación debe informarle al Ministerio de Hacienda cuánta inversión, o sea, de los 8 o 10 billones de pesos que invierte en el cuatrenio o en el año o en el tiempo que tenga definido X inversión, cuánto llega a las mujeres. Entonces, ¿tú cómo accedes? Con la información que te da el ministerio. No tienes otra manera de acceder. No tienes otra manera de acceder. O tú abres la página del ministerio y mirarás qué información hay ahí que te diga invertimos 1 billón de pesos en educación primaria para las niñas campesinas del país, por decir algo. Entonces es ahí donde tú encuentras esa información, porque es información. O sea, el trazador presupuestal, que es el que está aquí, es cuánto invierte el sector en las mujeres. Esa es la información. No es que Muy tengas, bien. no es que tengas, ¿qué te dijera yo? Como un instrumento. Como un formato, no es un formato tal con el que uno pueda ir a las diferentes secretarías de su municipio Pero y uno sí recoger puede, de allí. pero uno sí puede, tú como concejala, si tienes derecho y puedes decir, yo necesito, tú puedes elaborar, ¿cierto? Claro. Que es lo que hacen los congresistas también. Dígame usted 1, 2, 3, 4, 5 o 6 preguntas si tienes la obligación, esa autoridad estatal de responderte. Entonces, el trazador presupuestal de género es eso, es solamente la información que hace el sector sobre la inversión de sus recursos en las mujeres. ¿Cuánto invierte? Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Me encanta verte, Luz Mariela. Gracias, igualmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Creo que la compañera Murillo tenía levantada la mano, Mariela. Mónica Murillo, creo que tenía levantada la mano. Ay, qué pena, sí. Lo que pasa es que no escucho muy bien y tengo problemas aquí con la comunicación. Pero yo tenía una preguntita desde el principio, pues, que fue con respecto a lo que la compañera habló inicialmente de las JAL y de las juntas de acción comunal. No sé si puede hacer la pregunta o pues Claro, porque dale, Con porque todo si no, gusto, es, hágala. es como que tanta injerencia o puede tener las JAL en el trabajo de las juntas de acción comunal. Pues lo pregunto porque en mi caso, en mi comuna donde yo vivo, me parece, pues a mi manera de ver, me parece que se están como a veces saliendo de su rol o de lo que les corresponde y intervienen o interfieren mucho en el trabajo de nosotros de las juntas de acción comunal. Bueno, Mónica, le cuento. Inclusive que la profe Gilma lo contempló en la clase pasada. Y eso es cierto porque yo fui edilesa. Y los ediles o edilesas
no tienen claro cuál es su rol y cuál es su papel y su función al interior de las comunas o de las localidades. Y las juntas de acción comunal pues tienen mucha más experiencia y ellos sí saben qué deben hacer al interior de sus barrios. Podríamos decir que la Junta de Acción Comunal es un ente operativo rector de su barrio y las juntas administradoras locales, aún por ley, somos coadministradoras de las localidades, en el caso de distrito, y de las comunas, en el caso de los municipios. Por tanto, siempre ha habido como ese choque, creemos o creen los ediles y edilesas que los dignatarios o dignatarias de la Junta de Acción Comunal son sus servidores, son las personas que tienen que hacerles el trabajo a ellos. Hay que, o sea, como que es un trabajo muy local, entonces hay que rendirle cuentas a las juntas administradoras locales, y eso es un error. Entonces es entrometerse realmente en las funciones de las juntas de acción comunal. Ni la junta hacia los ediles y edilesas, ni los dignatarios a meterse en el trabajo de los ediles y edilesas. Entonces, ahí hay que leer muy bien la norma, porque la norma es clara y da las funciones puntuales para cada uno de las corporaciones. Entonces, es cada cual ubicarse y hacer su trabajo que le corresponde de acuerdo a la norma. Lo que sí sería ideal, Rosita, te pregunto, es que trabajaran de manera coordinada, respetando sus competencias y sus responsabilidades, pero deberían trabajar de manera coordinada a favor de esa comunidad, porque los dos actúan en la misma comunidad. Estamos totalmente de acuerdo y le digo que en muchos sectores se da de esa forma y los trabajos son exitosos. La verdad que sí, y está demostrado. Pero en otros donde, digamos, y es el caso, tengo que ponerlo como, digamos, experiencia, y es el caso de los ediles y edilesas que somos como los últimos que llegamos en estos procesos comunitarios, sociales y políticos. Entonces llegamos a abrumar con el trabajo que ya por muchas décadas y años vienen haciendo las juntas de acción comunal. Entonces es como ponernos de acuerdo, trabajar coordinadamente y prácticamente a los ediles y edilesas nos toca hacerle, somos como los que tenemos que hacerle el trabajo a la Junta de Acción Comunal porque es en última el que sabe qué es lo que pasa en su comunidad y es un trabajo para la comunidad. Entonces ahí sí siempre se ha dado esa discusión y yo pues que fui de Junta de Acción Comunal y después llegué a ser edilesa, pues conocía muy bien cuáles eran los problemas que se daban en cualquiera de las dos corporaciones y hay que trabajar mancomunada porque al final la comunidad es la que queda afectada si trabajamos desarticuladamente. Bueno, Rosa. compañeras, tenemos dos Rosa, preguntas gracias. más o dos intervenciones más para Rocío porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, Ok, ¿alguien me dijo Rosa, Sonia? sí, era complementarte a eso. Mariela, ¿tú quieres volver a hablar o? ¿Puedo hablar? Sonia Para complementarte eso, porque yo también fui hijal de aquí de Medellín y también pues fui. Y entonces lo que dice Rocío es la clave, es que, y ahora con la ley de participación ciudadana, que es que siempre digo la 1257, que la tengo aquí, es la 1757, ahí hay varios mecanismos y habla de las políticas públicas de participación ciudadana, donde básicamente se le reconoce a la Junta Administradora Local como una instancia que son electas por votación, entonces hay que darle también el estatus, porque yo lo que siento a veces es también al contrario, que las juntas de acción comunal no le quieren dar ese reconocimiento a la JAL. Y yo creo que la JAL se la gana, pues porque también estatutariamente están. Pero ahora con esa, como les digo, con la ley de participación ciudadana hay unos mecanismos, unas instancias con los consejos de participación, los consejos comunales, donde realmente
se tienen que llegar a ese acuerdo, si se hacen es votaciones y es una cosa muy democrática y que la JAL simplemente les toca es animar a que haya esa participación ciudadana, pero no imponerse los unos ni los otros. Así es. Sonia. Y la otra que le iba a decir yo a Rocío es que, bueno, aprovecho aquí para hacer una cuñita para la Junta de Acción Comunal también, que la política de economía social y solidaria tienen como base fundamental las empresas sociales y dentro de esas están también las juntas de acción comunal, con unas ventajas, con unas disposiciones muy buenas también para el autosostenimiento de la Junta de Acción Comunal, que eso no lo mencionaron muy profundo en la otra charla, y yo creo que eso es muy bueno porque la Junta de Acción Comunal tienen que pagar la sede, tienen que hacer muchas cosas para generar ingresos y hay unas normas y las políticas de economía social solidaria tienen unos puntos ahí que debemos aprovecharlos. Oh, bueno. Gracias, Sonia. Mariela, tiene el uso de la palabra. Mariela Villa. Ay, no, ¿Ah? era que no había bajado la manito, ¿qué? Ya. No, muchas Ah, no, sí. Sí, Ya ya había participado Mariela. Mariela había hablado. Sí, ya había hablado. Bueno, Sí, entonces ya había yo creo que vamos cerrando la sesión. De todas maneras, si después tenemos más preguntas o algo, pues se las podemos hacer llegar a nuestra compañera Rocío. De todas maneras, Rocío está participando activamente en esta escuela, así que la próxima semana igual estaremos haciendo una recapitulación de este módulo y será otra oportunidad, digamos, como para reflexionar más. Recuerden que les estaremos enviando la grabación del módulo, pues también para que puedan repasarlo en caso de que quieran, refrescarse y de pronto hacer esas preguntas. Mil gracias, Rocío, por realmente ha sido una presentación pues bastante detallada y muy bien articulada, ¿no? Y además con ejemplos concretos, que es sobre todo los ejemplos concretos también los que nos permite, digamos, aplicar pues toda esa teoría de la política pública a la práctica y a la realidad. Entonces creo que ha sido muy, muy beneficiosa para todas. Antes de cerrar, nos quedan 5 minutos. Quería, primero que todo, que nos tomáramos la foto, porque siempre tenemos que tomarnos la foto, es una manera de verificar también la asistencia. Y aprovecho para decirles que por favor llenen, diligencien el formulario de asistencia que lo han compartido las compañeras, tanto por el chat de la escuela como también por el chat de aquí de la plataforma en la cual estamos. Entonces, por favor, pongámonos aquí en la foto, en la cámara, para que nos veamos las caritas. Yo creo que las compañeras estamos allá del equipo logístico, si escuchan ustedes los clics, ¿no? Entonces, sí. A ver, incluso las invitadas de hoy también pueden poner, las invitadas especiales de esta noche. Oye, no vamos a votar por la compañera, ¿cómo se puede votar? ¿Cómo haga la cuña otra vez para votar por la compañera que está en el premio? Por Beatriz. Bueno, ahorita hablamos de eso antes del cierre. Tomémonos la foto. Podemos invitar también a Elena Garcés, a Eileen, que también están por ahí conectadas para que pongan la cámara. Ahí están las compañeras pues, del equipo de Antioquia haciendo juiciosas la tarea. Ya sabemos pues, que esta fotografía es una manera de verificar también nuestra asistencia. ¿Por qué es importante la asistencia? Quería recordarles que esta escuela tenemos 2 módulos más para cerrar la escuela. La próxima semana estaremos con el módulo, por favor cerrar los micrófonos. La próxima semana tendremos el módulo número 8 de violencias contra las mujeres, incluyendo feminicidios y ácidos y violencia política, y la última sesión es el 24 de noviembre, que cerraríamos pues con todo el trabajo político que ha venido haciendo la comisión al interior pues, de nuestra colectividad política. Entonces, de paso, porque estoy diciendo, cerremos los micrófonos, ¿alguna nos puede ayudar a cerrar los micrófonos? Las coadministradoras, por favor. Entonces, tenemos que tener claro... Sofi, abra el micrófono. Entonces,
para que por favor lo tengan en la agenda, nosotras estaremos organizando la clausura de la escuela y la entrega de diplomas el 4 de diciembre, entonces para que por favor lo anoten en la agenda, ¿sí? Recuerden que se entregarán certificaciones de este diplomado a las mujeres que hayan participado por lo menos en 5 módulos, en 5 o más módulos. Las mujeres que no han podido participar por lo menos en 5 módulos, recuerden que tienen la oportunidad de estudiarse todas las grabaciones de todos los módulos que lo hemos hecho, porque esta escuela, la ventaja tiene es que hemos grabado todos los módulos y que están colgados en la plataforma Zoom del partido. Entonces, las que no hayan completado con esos requerimientos y que quieran tener su diploma y que quieran participar pues en esta clausura que vamos a realizar el 4 de diciembre en Medellín, pues sino que estudien todos los módulos y tendrán que pasar un pequeño quiz que le estarán aquí haciendo la compañera María del Pilar y el equipo de Antioquia para constatar un poco pues de que efectivamente sí vieron el quiz. Entonces, por favor, diligencien la asistencia. A ver, voy a tomar la segunda foto, nos faltan las otras por conectarnos, Juliet, Dora, Elena, Grisela, bueno, todas las que quieran para en esta página. Evidentemente que trataremos de hacer la actividad y trataremos de ver, ay, Elenita, hola Elenita, trataremos de hacerla, tendremos seguramente las mujeres que vengan de más lejos, pues de pronto un pequeño auxilio de transporte. Ustedes saben pues que esta escuela no es que tenga demasiado presupuesto pues para pagarles toda una movilización así. Haremos de hacer eso, entonces vamos a ser muy eficientes y creo que las compañeras de Antioquia realmente lo son así súper diligentes y todo, para poder terminar la escuela el 24 de noviembre y tener los diplomas listos para entregar el 4 de diciembre. Así que por favor nos colaboran con el diligenciamiento, porque al final también están preguntas en las cuales están, pues se les pregunta si pueden venir, ¿no? Dinelli, ¿tú quieres decir algo al respecto? ¿O María del Pilar? Están preguntando que a qué horas es el evento. El evento será a las 2 de la tarde y ya la duración, pues ustedes son las que nos informan. Se supone que son 2 horas o 2 horas y media. El lugar no se ha definido todavía porque estamos esperando, bueno, algunas confirmaciones de las compañeras y también pues un sitio que está pues en posibilidades de conseguir. Cerró el micrófono. Y la pregunta que tenías, Dinelli, la última pregunta que tú tenías en el formulario, ¿cuál es la pregunta? ¿Si pueden asistir? La pregunta o no? es si al cuestionario de hoy, a la asistencia de hoy, si le agregó una última pregunta que es si piensa asistir a la entrega de los certificados. Si ya está confirmada que va a asistir o probablemente o no va a asistir, si ya lo sabe. Entonces, por favor, que nos diligencien eso porque de acuerdo a eso necesitamos pues conseguir un auditorio con la capacidad suficiente para todas las mujeres que nos van a acompañar. Eso era todo, pues queremos que sean muy diligentes con esta encuesta y que nos permitirá pues tomar las decisiones necesarias. Muchísimas gracias. Gracias Dinelli. Bueno, entonces creo que si no hay ningún otro intervención, entonces estaríamos cerrando la escuela. Claudia, ¿tú quieres decirnos algo? ¿Alguna observación, algún comentario de pronto? Ya que tenemos el privilegio de tenerte aquí esta noche. Claudia, cerró el micrófono y cerró la cámara. Claudia. Claro, es que imagínate que justo en este momento se está anunciando que la Corte le negó la petición a Álvaro Uribe Vélez, así que estaba empezando el noticiero. Yo solamente quiero expresarles mi enorme reconocimiento y felicitación por este proceso que se está adelantando. Felicitación a la Comisión de Género, felicitación
administración a quienes lo están recibiendo. Y felicitaciones, Rocío, Sofi, y sobre todo a quienes están lanzando o se lanzan o se han lanzado. Es muy, muy difícil. Mujeres como ustedes, formadas en poder, que esperamos muy seguramente que vaya a jugar un papel importante en las próximas elecciones. La democracia y el pueblo necesitan. Nuevamente felicitaciones y me encanta estar en presenciando este proceso. Y a ver el noticiero, que no es cualquier noticia la que están dando en este instante. ¿A dónde está la Gracias, la asistencia? Que es que no he podido meterme para lo de la asistencia. Está en el chat de la escuela y también está aquí en el chat de la plataforma. En la plataforma. Bueno, entonces, pues agradecerles a todas la presencia. Estoy muy contenta que aquí nos esté acompañando Elenita Garcés. Elenita Garcés es una feminista caleña que nos apoyó aquí la Escuela de Mujeres Pacíficas del Valle del Cauca. Ella fue la filántropa en el año 2000, y entonces fue una maravilla pues tener aquí a Elenita. Escribió un libro buenísimo que se llama Las mujeres colombianas y su lucha por vencer el silencio, así que se lo recomiendo. Está en la versión original es en inglés, pero también está en español. Lo lanzamos hace 2 años en la Feria del Libro. Elenita, bueno, a todas mil gracias. Gracias a todas las compañeras, a Ariel pues también por su constancia y bueno, y a todas por estar aquí. Entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles para trabajar el tema de violencias basadas en género. Entonces ya sabemos todo tipo de violencia, el Código Penal, la 1257, la ley de feminicidios Roselvira Celi, la ley de ácidos de Natalia Ponce León, y bueno, y todo el tema pues de las violencias políticas hacia las mujeres. Entonces están todas y todos, pues, y Ariel, cordialmente invitados. Y bueno, y un abrazo entonces desde esta distancia a través de esta plataforma. Gracias por estar aquí. Miren, tú, ¿sí? Qué pena, disculpen, yo quiero hacer una pregunta antes de cerrar. ¿Había la posibilidad de hacer algún evento en el eje cafetero para la entrega de los certificados? Bueno, sí, eso justamente el tema del diligenciamiento del formato de asistencia es clave, porque eso nos va a permitir cuántas mujeres realmente tuvimos en el eje cafetero. O sea, a nivel de la preparación de esta escuela hicimos un trabajo de 1 mes intenso trabajando con grandes lideresas de los 3 departamentos del eje cafetero, y no logramos realmente tener como mucha presencia ni de Caldas ni de Quindío. Hoy, por ejemplo, está participando participó Estefaní Gómez, que es la concejala animalista de Armenia. Entonces tenemos que ver cuántas en total. Entonces yo creo que si tenemos unas 15 o 20 mujeres, de pronto podríamos hacer una ceremonia especial también en el eje cafetero, y ya nos tocaría definir pues quién sería, digamos, el anfitrión, o qué comisión de género sería la anfitriona de la escuela, ¿no? De la clausura, si la hacemos en Manizales o si la hacemos en el Quindío, en Risaralda, en Pereira, si la hacemos en Armenia, ¿no? Entonces ya sería algo que estaríamos en el hablando Parque del con Café ustedes. y nos vamos todas. En el Parque del Café. Muy buena idea. Nos podemos ir de paseo, pero no creo. No creo que podamos, porque nos sale muy costoso nomás pagar la entrada, así que ni modo. A no ser que alguna concejala se consiga la sala prestada gratuitamente. Pero no está mala la idea. En todo caso, seguiremos conversando sobre eso. Bueno, mil gracias al equipo de trabajo, a Dinelli, a María del Pilar, a Rosa Miriam, y bueno, y a nuestra maestra estrella en la noche de hoy, a Rocío. Entonces nos vemos la próxima semana, y gracias, y les estaremos enviando entonces. Una noticia, Rocío, si en la Unión de Ciudadanas lo podemos hacer allá la entrega. Y es gratis, Parece que Victoria.
Rocío tiene el Muy- micrófono apagado, Rocío. Pues hay que dar un aporte, pero sería pues un aporte que yo sé que es más barato que en otras partes. Lo pensamos. Sí, estamos pensando, vamos a ver qué nos... Voy a ¿Qué averiguar la agenda a gestionamos? ver si esa fecha entonces está libre y les cuento. Y tenemos que ver también cuántas compañeras van a asistir, porque depende también del número. Pero bueno, Sí, listo, eso porque es para clave, eso es eso, clave. exacto. Sí. Y sobre todo que eso nos permite también pues calcular el presupuesto si vamos a tener de pronto un auxilio de desplazamiento, o sea, no podríamos pagar todos los pasajes, pero de pronto sí mirar Bueno, qué ok. modalidad se podría proponer, ¿no? Entonces, bueno, listo, entonces seguiremos conversando y trabajando. Mil gracias. Bueno, Un abrazo adiós. a todos. Chao, Buenas noches chao. y mil gracias. Vamos a ver la Muchas noticia. Gracias a todas. Chao. Vamos a ver la noticia que nos alegra el alma. La gran noticia. Entonces, ¿cuál fue la noticia? Cuéntanos, porque es que Cuéntanos, no seguimos escuchamos. trabajando. Ay, a ver, Claudia, cuéntanos la noticia, por favor. Se niega la Corte Constitucional acaba hace 10 minutos de terminar sesión en la que niegan la tutela de Álvaro Uribe Vélez solicitando el cierre de la investigación, así que claramente seguirá como imputado, pero además también significa que ese jueguito que están haciendo políticos que deben ser investigados por la Corte Suprema y que se retiran entonces de su cargo político para que los juzgue la Fiscalía, perdón, para que los investigue la Fiscalía, esto acaba. Pero lo más importante, sigue como imputado el señor Álvaro Uribe Vélez. Es importante que veamos esta noticia y lo que implica en la política, ustedes que son mujeres políticas, lo que implica en la política. Pues madre. No, excelente noticia, sobre todo pues que sea la Corte Constitucional la que siga juzgando esos casos y no la Fiscalía, porque ya sabemos pues que la Fiscalía eso es manejado así a dedo. Bueno, ahora sí, feliz noche. Mañana empieza ya el debate para tomar la decisión sobre aborto, así que toda la fuerza feminista de la que seamos capaces enviando energía a la Corte. Bueno, ¿sabes algo de cuándo se va a tomar la decisión con la Corte Constitucional sobre el tema de la paridad en las listas? Porque todavía no se han pronunciado, sí. No. Y muy probablemente ya no va a alcanzar, ya no se alcanza, Sofi. Eso significa que los partidos aseguran la paridad si tienen buena voluntad. Si no, no hay obligación. Seguimos con el 30% del... Efectivamente. Okay. Igual nosotros estamos tratando de ver si logramos aumentar igual esa participación, pero sabemos lo difícil. Vamos a ver si a través de estas escuelas que hemos realizado, si vamos a tener muchas más, a lograr aumentar pues el número de candidatas a en nuestras listas. Bueno, entonces feliz noche. Aquí nos quedaremos un ratito trabajando el equipo de la escuela, unos 20 minutos más. Entonces les agradecemos a todas la participación, estar presente aquí con nosotras y pues las esperamos el próximo fin de semana, el próximo miércoles, y también estaremos compartiendo por el chat pues algunos artículos y documentos pues que tengan relevancia con relación a lo que acabamos de estudiar el día de hoy, con todo lo que es política pública. Bueno, felicidades. Gracias. Gracias, que estén bien, que pasen buena noche, compañeras. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, chao. Que tengan una linda cena. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego, feliz noche para todas. Igualmente. Por aquí hayan varias preguntando sobre el tema. Elenita, buenas noches, dulces sueños. Tan bella. Bueno, vamos a sacar a Elenita. A ver. Chao, Elenita.
Adiós, Elenita, dulces sueños. Quita el micrófono. El micrófono, desactiva el micrófono y te escuchamos. No te escuchamos. Bueno, aquí ya nos estamos Ahora sí, quedando. Falta ya. Dirmeli. Ya, buenas noches. A ver, Elenita, buenas noches. Estuvo rica la clase. Ahora sí te escuchamos. Ya, estuvo rica la clase, me encantó. ¿Le gustó la clase? Claro, deliciosa. Muy buena. Muchas gracias. Bueno, pues te invitamos entonces también para la próxima semana, si quieres. Claro, ¿cuándo es la próxima? ¿Qué día? El miércoles. Miércoles. Entonces, a la misma hora y por el mismo canal. Sí, el miércoles a las 7 ¿es a las 7? De 7 a 9, ajá. De Sí, 7 a señora, 9. yo te pido el link. Bueno, belleza. Las profesoras van a estar buenísimas también. Uy, qué dicha, bueno. Bueno, Elenita, un abrazo. Un abrazo para todas. Dulces sueños. Gracias. Mismo, Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, chao. gracias, muy queridas. Ay. Chao. 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 Listo. Ok. Bueno, perfecto. Ay, espérate, no paré la grabación. ¿Alguien la paró? No, párela.